Perlas del libro de Éxodo. Israel llega a Sinaí, al pie del monte de Dios, el monte del pacto. Allí Dios se revelará al pueblo. Allí Dios busca constituirlos en un pueblo especial, un reino de sacerdotes y una nación santa. Una nación misionera para presentar al mundo las verdades de Dios, las leyes que pronto Dios les entregaría en 2 tablas de piedra. Bendito Padre que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, para suplicarte que nos dirijas a lo largo del estudio de Éxodo 19, que podamos entender, Señor, en qué consiste el pacto, en qué consiste, Señor, nuestro llamado. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos nuestro estudio por el libro de Éxodo. A partir de aquí les voy a pedir que empiecen a prestar especial atención. Si encuentran algún texto en el cual se revela que la salvación se podía obtener por obedecer la ley o por las obras. ¿Cuál es el mensaje de este capítulo y cuál es el mensaje de todos los que vienen? Se habla mucho en el Nuevo Testamento acerca de la salvación por obras o la salvación por fe. ¿De dónde surge eso? ¿Por qué Pablo está empeñado en atacar la creencia de que uno puede ser salvo por obedecer las leyes? ¿Surgió esa idea en Dios o en los fariseos que se habían alejado del plan original de Dios? Vamos a encontrar en este capítulo el llamado de Dios, el propósito de Dios para con Israel. Continuemos animando a las personas, anima a tus amigos, anima a los hermanos a sumarse al estudio diario. Recuerden que este estudio es bajo una premisa: la Biblia no se contradice, y una segunda, de que la Biblia se interpreta a sí misma. No nos corresponde a nosotros ni añadir ni quitar. Ingresemos al estudio de este capítulo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Si usted recuerda, cuando Dios llama a Moisés, allí en Horeb, en medio de la zarza se encontraba Dios. Moisés pone una serie de peros y Dios, entre las señales que dice que le dará para que él entienda que es Dios quien les está llamando y que su palabra se cumple, leemos en el 3:12 de Éxodo: Dios le respondió: yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Ahora estaba allí Moisés y estaba con el pueblo de Dios al pie del monte de Dios. Hasta aquí Moisés había cumplido su trabajo. Hasta aquí la palabra de Dios se había cumplido al pie de la letra. ¿Y cuándo llegaron? En el mes tercero. ¿Por qué demoró tanto esta llegada? Por las diversas razones, y entre ellas hemos encontrado nosotros algunos problemas que se fueron suscitando. Llegar a Canaán no tomaba demasiado tiempo, pero Dios estaba tomando su tiempo, y aquí al pie del Sinaí es donde se registran todos los acontecimientos del cual nos va a hablar Éxodo. Por eso mencionábamos que en los primeros capítulos se hablan
de 80 años de historia, desde el nacimiento de Moisés hasta su llamado. Y de ahí, todo el primer año abarcan los demás capítulos. Habían salido de Refidim. ¿Recuerdan Refidim? Refidim es el lugar donde el pueblo tentó a Dios. Y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. No perdamos de vista de que es Dios quien va guiando al pueblo. Es Dios quien les va dirigiendo, es Dios quien dice si marchan o se detienen. Moisés era el líder visible, pero Dios era el que guiaba a su pueblo. De la misma manera, hoy en día, hay líderes que dirigen a la iglesia de Dios, pero es Dios quien dirige a su iglesia. Algunos líderes pretenden hacer su voluntad, pretenden enseñar sus creencias. Les dura un tiempo, después desaparecen. Allí llegó el pueblo, y en ese lugar sucederían hechos realmente maravillosos relacionados con el amor y la gracia de Dios. Recuerden esto, el amor y la gracia de Dios. ¿Por qué Dios sacó a Israel? ¿Porque tuviera algún mérito? No, porque Dios quiso sacarlo, porque Dios le dio su palabra a Abraham. Más adelante, cuando lleguemos a Deuteronomio, veremos que Israel no tenía nada que ofrecer a Dios. Si Dios hubiera querido una gran nación, hubiera elegido otras naciones, pero eligió a este pueblo por gracia y por amor. Y Moisés subió a Dios. ¿Qué le había dicho Dios a Moisés? Aquí vas a adorar. Vas a traer al pueblo y aquí vas a llegar. Y Moisés sube a Dios. Es como quien se presenta ante su jefe para decirle: jefe, mi misión está cumplida hasta aquí. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Esta perla nunca perdamos de vista. Todo lo que Moisés transmitía al pueblo era la palabra de Dios. Todo. Cada indicación que recibía el pueblo era la indicación que Dios le daba a Moisés para transmitirlo a su pueblo. No vamos a encontrar, salvo en la ocasión en la que cae Moisés, que Moisés añada o quita a lo que Dios le ha dicho. Y ese es un principio, es una perla que debemos nosotros tenerlo muy en cuenta cuando enseñemos su palabra. Hay muchos que enseñan la palabra de Dios, lamentablemente, tergiversando las verdades. Cuando esas tergiversaciones son confrontados con el principio de que la Biblia no se contradice, no se pueden sostener. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído hasta aquí. Los hijos de Israel, la casa de Jacob, ahora sería constituido como una nación, pero como una nación con una misión. Esta nación tendría una misión. Y ahora Dios les recuerda: recuerden cómo los he traído. Y aquí utiliza la palabra alas de águilas. Miren, lo que sucede con las águilas es muy ilustrativo. Las águilas construyen sus nidos en precipicios escarpados de las montañas, en lugares libres del peligro de animales rapaces. Al crecer los aguiluchos, los padres agitan la nidada empujándolos al vacío, fuera de la seguridad del nido,
para obligarlos a intentar volar. Antes de que el aguilucho, chillando y batiendo las alas, caiga sobre las rocas, la madre, en una bajada repentina, lo recibe sobre su espalda y, con la fuerza de sus alas enormes, lo lleva de vuelta a la seguridad del nido. Sin embargo, repite la experiencia una y otra vez hasta que el aguilucho aprende a extender sus alas y a volar sobre las corrientes de aire con serenidad. Así es como aprende a elevarse por encima de las tormentas que suelen abatir los picos y valles abajo. Muchas veces el Señor tiene que trabajar así con nosotros, así con su pueblo. Agita la nidada para que salgamos de la seguridad del hogar o de la iglesia y vayamos al mundo para servirlo. Protestamos y resistimos. Sin embargo, abajo están sus brazos eternos, como dice Deuteronomio 33, 17. Los he traído sobre las alas de águilas. Miren, cuando llegaron a Mara, cuando llegaron a Refidim, cuando sentían que no había pan, son las ocasiones en las cuales Dios agita la nidada y lanza al águila al precipicio para que aprenda a nadar, para que aprenda a confiar. Y cuando está a punto de estrellarse, surge la madre con sus alas poderosas. De la misma manera, ¿quién fue el que convirtió las aguas amargas en dulces? Dios. ¿Quién fue el que dio de comer pan y carne? Dios. ¿Quién fue el que hizo brotar agua de la roca? Dios. Los he traído sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Las alas de águilas no es simplemente vivir ahí bajo la sombra de la madre acurrucado sin peligro. No, las alas del águila significan también ser probados. Y esa palabra Dios lo utiliza muchas veces. ¿Y para qué los va lanzando la madre águila, los aguiluchos al vacío? Para que aprendan a volar. ¿Para qué Dios nos va sometiendo a pruebas y a crisoles? Para que aprendamos a volar, para que aprendamos a confiar en Él. Ahora pues, si diereis oído a mi voz. Aquí encontramos una condicionalidad. Es condicional la promesa de Dios. Dios quiere, pero la respuesta que cada uno de nosotros demos hará si es posible o no, si se realiza o no. Cristo ha muerto en la cruz. Si yo lo acepto como mi Salvador, puedo ser salvo. ¿Se da cuenta? Mi salvación es condicional a la respuesta que yo dé. Dios ha hecho todo lo que se necesita para que yo sea salvo. Dios hizo todo lo que se necesitaba para que Israel se constituya en una nación santa. Ahora pues, si diereis oído a mi voz. Antes de ordenar a los hebreos que guardaran su pacto como era su derecho soberano, bondadosamente Dios invitó a su pueblo a hacer lo que sería para su propio beneficio. Si diereis oído. Y guardareis mi pacto. ¿Qué es guardar? Guardar significa cuidar o estar encargado de algo. Por ejemplo, Génesis 2:15, ¿no? O Primera de Samuel 7:1, el arca. Guardar significa cuidar o estar encargado de algo. Significa cuidar o guardar lo que Dios nos da. Y aquí significa cuidar o guardar el pacto del Señor. Esto implica una responsabilidad doble.
guardarlo en el sentido individual de obedecer sus enseñanzas en la vida personal y estar encargado de él para compartirlo con los demás. Si guardareis mi pacto, ahora empieza Dios a decir qué es lo que va a suceder. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pregunto aquí, ¿Dios le está diciendo al pueblo que se salvaría si guarda su pacto? ¿Dios le está diciendo aquí al pueblo que obtendría la salvación si guarda su pacto? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Si diereis oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro. ¿Qué es lo que hizo especial a Abraham? ¿Qué es lo que lo diferenció de los demás? Leemos nosotros en Génesis 26 y versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La vida del cristiano es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las leyes de Dios. En todo lugar donde nosotros vivimos, en toda sociedad, hay leyes. Y el reino de Dios es un reino fundada bajo las leyes de Dios. Nosotros decidimos, si diereis oído, si guardas mi pacto, entonces serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice la palabra del Señor. Es interesante esto de especial tesoro. Se dice que en el pasado, ¿no?, los reyes, como eran los dueños de todo, ellos determinaban qué es lo más valioso para ellos. El rey era considerado dueño de todo su país. Sin embargo, a él le daba poco placer poseerlo en una forma abstracta. Entonces, tenía en su palacio un cuarto o tesorería donde guardaba los tesoros más preciosos para él. Allí podía tocarlos y satisfacerse al tenerlos a su mano. Ese lugar era el lugar de su tesoro especial. ¿Y qué es lo que dice ahora Dios? Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios nos está invitando a ser su especial tesoro. Y no solo eso. ¿Qué dice? Porque mía es toda la tierra. Él como creador es el dueño de todo. Como dirían algunos, Él se reserva el derecho de considerar qué es lo especial y qué no es lo especial. Pero hay una condición, recuerden, si diereis oído. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Tres características entran en esta singularidad, en este llamado singular. ¿Cuáles son esas tres características? El pueblo sería su especial tesoro. El pueblo sería un reino de sacerdotes y el pueblo sería una nación santa o gente santa. Tres características que Dios dice que tendrá su pueblo: especial tesoro, reino de sacerdotes, nación santa. Hemos sido llamados nosotros para el mismo propósito. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos el real sacerdocio, pero también con el propósito de anunciar las virtudes de Dios,
con el propósito de anunciar el mensaje. ¿Quién está haciendo el llamado? Dios. ¿Cuál es la condición para que el pueblo se convierta en especial tesoro, nación santa, reino de sacerdotes? Dar oído a su palabra. ¿Se dan cuenta? Es eso lo que está diciendo. Si ustedes dan oído a mi palabra, si diereis oído a mi palabra, y si guardan mi pacto. Hay mucha gente que pelea con la idea de, bueno, ¿somos salvos por guardar la ley o somos salvos por fe? Ya anteriormente hemos reflexionado sobre lo siguiente. ¿Qué es la fe? La fe es creer en Dios, aunque no lo veamos. ¿Qué es la gracia? La gracia es algo que Dios nos da porque a Dios le place. ¿No es cierto? Eso es la gracia. La gracia es algo que Dios nos da porque a Él le place. ¿Qué es la ley? La ley es algo que Dios nos da porque a Él le place, ¿o no? ¿No es así? ¿Qué es el pacto? El pacto es algo que Dios nos da porque a Él le place. ¿Estoy equivocado? Me gustaría leer sus comentarios si ustedes creen que estoy equivocado en esto. ¿Pero qué dice? Ustedes van a ser mi especial tesoro, van a ser nación santa, real sacerdocio, un reino de sacerdotes, si dan oído a mi palabra y guardan mi pacto. ¿Y qué es el pacto? El anhelo de Dios de ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Es algo que Él nos da porque a Él le place. Cuando las personas o cuando Pablo hace esa diferenciación entre el intento de salvarse por las obras y la gracia, lo hace en el contexto de, recuerden, Jesús lo dijo muy claro en Marcos a los fariseos, ustedes han reemplazado las leyes de Dios por sus tradiciones y por las leyes humanas. Ellos habían establecido leyes, tradiciones y reemplazaron la ley de Dios, la palabra de Dios. La ley de Dios es algo que Él nos da porque a Él le place. Recuerde, tenga claro eso. La gracia es algo que Él nos da porque a Él le place. Dios quiere convertirnos en un linaje escogido, nación santa, un reino de sacerdotes porque a Él le place. Mía es toda la tierra, dice el Señor. Yo soy el creador. Entonces aprendamos a diferenciar entre el esfuerzo del ser humano por querer salvarse y seguir las indicaciones de Dios. Por eso en su primera carta, el apóstol Pablo en Primera de Juan habla mucho acerca de cómo debemos relacionarnos con las leyes de Dios. Y como les he mencionado, Génesis 26:5, Abraham fue especial. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque obedeció, porque guardó, ¿no? Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué es lo que nos va a hacer diferente a nosotros del resto? El oír la palabra, el guardar, el poner en práctica las leyes de Dios en nuestra vida. Y entonces nos constituiremos en linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Me gustaría que eso nos quede muy claro. Muy claro. Es Dios el que nos constituye y nos da esas tres bendiciones. Y aquí encontramos una gran perla contra aquellos que se sienten menos, contra aquellos que tienen una autoestima baja.
has sido llamado para ser un linaje escogido, especial tesoro, nación santa, un reino de sacerdotes. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Moisés habló con Dios, ahora lo comunica al pueblo todas las palabras de Jehová. Repito una y otra vez, es eso lo que tenemos que hacer, transmitir lo que Dios ha dicho, sin interpretar a nuestro modo, a nuestro antojo, la palabra de Dios. Dios ha dicho esto. Dios pide que hagan esto. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Todo lo que Jehová ha dicho. Convencidos y seguros en sus corazones de que los términos del pacto serían justos y buenos, y deseosos de asegurar para sí mismos y para su posteridad las bendiciones que el Señor había prometido, de buena gana, los ancianos aceptaron el pacto antes de saber lo que serían sus estipulaciones exactas. No tenemos por qué dudar de Dios. No tenemos por qué nosotros desconfiar de Dios. Hasta ahí Israel había visto la mano poderosa de Dios. Muchas evidencias para confiar en su palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Una conversación fluida entre Moisés y Dios. Qué interesante esta experiencia, ¿verdad? ¿Podemos nosotros tener esa conversación fluida con Dios? Sí podemos. Su palabra está registrada, y si algunos tienen el privilegio de tener el don de la visión o los sueños, podrán hacerlo, pero nunca esas revelaciones del Señor irán en contra de lo que está escrito. Cuando Dios habla a los hombres, siempre debe velar su gloria, porque no lo pueden soportar los pecadores, en una nube espesa. ¿Y qué pasaba si Dios venía directamente? Moisés moría. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en este capítulo 19? Dios dando instrucciones. Este pueblo se va a constituir en una nación. Como les indicamos en el capítulo 12, Dios no le dio ninguna ley, salvo que creyeran en su palabra, a los israelitas. No les pidió que obedecieran leyes para salir. Es eso lo que sucede también con cada uno de nosotros. Dios nos acepta como somos y después nos lleva al pie del Sinaí espiritual y nos dice cómo debemos vivir. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Dios le estaba dando evidencias al pueblo de quién era Moisés. El liderazgo de Moisés quedaría una vez más refrendado por Dios mismo cuando Dios se presentara y hablara con Moisés en presencia de todo el pueblo. Y ahora Dios le dice: Ve, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. El Señor iba a proclamar su santa ley en persona a fin de eliminar toda sospecha de que Moisés tenía algo que ver con su redacción. Dios mismo lo diría. Y miren, en el capítulo 20 Dios lo pronuncia, y en el capítulo 31 Dios le entrega a Moisés en 2 tablas de piedra. No hay que perder de vista eso. Quienes sostienen
que las leyes de Dios fueron anuladas, abrogadas, olvidan cómo es que Dios reveló esas leyes en forma personal, en forma audible, manifestado en una nube espesa, con el monte Sinaí ardiendo. Dios mismo, eso lo vamos a ver más en detalle el día de mañana. Pero ahora el pueblo debía de prepararse. Y esa preparación implicaba una purificación interna y externa. Laven sus vestidos. Laven, preséntense limpios, decorosos, pudorosos. Los ricos podían mudarse de ropas cuando la ocasión lo requiriera, pero el pueblo en general, las clases más pobres, no tenían mudas de ropas, debían lavar las que usaban. Hay personas que dicen, bueno, yo me presento a Dios así como estoy. Y aquí hay una perla muy interesante. Si eres tan pobre y no tienes ropa, pues por lo menos lávalo. Eso es lo que está diciendo acá. Laven sus vestidos. No tienes muda, por lo menos lávalo. Preséntate ante tu Señor bañado, limpio. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Imagínense esta venida del Señor. Nosotros estamos esperando la segunda venida y aquí Dios se manifestaría ante Israel. ¿Cómo fue ese día? Leemos algunas cosas, podemos imaginar. Pero lo que sucederá en la segunda venida de Cristo será algo mucho más grande. No habrá una nube espesa que cubra a nuestro Señor. Estén preparados. En el libro de Amós se nos dice, prepárate para el encuentro con tu Señor. Y nosotros debemos prepararnos para el encuentro con el Señor. Lavemos nuestros vestidos, consagrémonos, santifiquémonos, santifícalos. ¿Y qué significa santificarlos? Separarlos para Dios, santificar. Y la iglesia de Dios está llamado a ser una iglesia santa. Como dice Efesios 5, Cristo se dio a sí misma para presentarla como una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Yo voy a descender. Se produciría la venida del Señor ante su pueblo. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Qué perlas puede sacar hasta aquí? Y miren, me gustaría poder leer en los comentarios, aparte de las perlas que vamos encontrando, ¿qué otras perlas encuentra usted? Porque humanamente es imposible que en un estudio encontremos todas las perlas. No es posible. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Ahora Dios le dice que va a haber un límite hasta donde el pueblo puede ir. Más allá el pueblo no puede ir. Porque si va más allá va a morir. ¿Qué perla encontramos aquí nosotros? Dios es quien nos dice hasta dónde puedes avanzar y hasta dónde no. Y aquí encontramos también una señal clara de lo que significa el liderazgo dentro de la iglesia. El liderazgo está establecido por Dios y los líderes tienen ciertas prerrogativas que Dios les da. Pueden avanzar más allá, pero para el pueblo en sí hay un límite para hacer las cosas. Pero alguno dirá, pero en o en Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Eso es muy distinto. Todos podemos acercarnos al trono de la gracia. Lo que estoy hablando es acerca de
responsabilidades y prerrogativas dentro del liderazgo. Todos podemos acercarnos, pero hasta donde Dios nos dice. Moisés quería ver el rostro de Dios, pero Dios le dijo, no puedes, morirías. Nosotros podemos querer muchas cosas. Y aquí Dios nos da un ejemplo de qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Usted puede sacar muchas perlas de esta parte. No tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Aquí iba a suceder algo similar, pero en mayor dimensión de lo que sucedió cuando Moisés fue llamado por Dios. Moisés vio a la zarza ardiendo. Ahora el pueblo vería a todo el monte ardiendo. Cuando Moisés se quiso acercar a la zarza, Dios le dijo, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santa es. Y ahora Dios le dice, el pueblo puede ir hasta tal punto, quítense, deténganse hasta ahí, porque el monte es santo. ¿Y qué es lo que hace santo al monte? ¿Qué es lo que hizo santo a la zarza? La presencia de Dios. No tocarán. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte, pero van a subir hasta donde Dios ha establecido que avancen. Aprendamos a obedecer la palabra de Dios. Aprendamos a creer en lo que Dios nos va transmitiendo. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Hicieron tal como Dios los hizo. Volviendo al pie del monte Sinaí, en obediencia a la orden del versículo 10, Moisés instruyó al pueblo en cuanto a la preparación para la promulgación de la ley. Al mismo tiempo debe haber ordenado la construcción del cerco que había de mantener al pueblo apartado del monte, al cual lo alude en el versículo 23. Una preparación especial para el encuentro con Dios, una preparación especial para el momento en el cual Dios iba a dar a conocer sus leyes. Dios dio a conocer esas leyes audiblemente. Miren, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero los 10 mandamientos no fueron inspirados. Fueron declarados y escritos posteriormente por Dios mismo, para que no se preste simplemente a una interpretación o a un entender de Moisés. Di al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Santifíquense completamente. Esos 3 días, o los 2 días previos, porque el tercer día descendería el Señor. Esos 2 días previos debían santificarse completamente hasta el punto de abstenerse de tener intimidad con su pareja. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Imagínese ese momento. Imagine ese momento en el cual Dios se da a conocer al pueblo. Ellos habían visto la mano de Dios en las plagas, al abrirse el mar para que ellos puedan cruzar. Ellos habían visto, pero no habían escuchado la voz de Dios, no habían visto esta manifestación de Dios. Los versículos del 16 al 20 tratan de las manifestaciones de la presencia divina en el Sinaí. Dios emplea diversos métodos para revelarse al hombre. A Elías vino como un silbo apacible y delicado, Primera de Reyes 19:12. Usó de visiones con el profeta Daniel y el apóstol Juan, y habló a los discípulos directamente mediante su Hijo.
Dios se apareció a Pablo en una visión de éxtasis en la cual el apóstol oyó palabras inefables, segunda de Corintios 12, 1 al 5. En el Sinaí, donde Dios quería impresionar a todos con la importancia y majestad de su ley como la institución de su reino espiritual, aparece con grandeza aterradora, como dice Hebreos 12, 18 al 21. Trata de imaginar esta manifestación. Relámpagos, truenos, espesa nube. En la zarza, Moisés vio fuego ardiendo. Aquí hay una manifestación diametralmente diferente. Diferente. Hay sonidos, hay imágenes, hay luces, hay mucho para ver, mucho para oír. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Moisés los saca. Es evidente que el campamento mismo debe haber estado a alguna distancia del pie del monte, con un espacio abierto entre las primeras tiendas y la barrera que Moisés había erigido. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Dice su palabra que Dios es fuego consumidor. Y por eso es que nosotros en nuestro estado de pecado no podemos ver a Dios. Recién lo podremos ver cuando esto mortal se transforme en inmortal y lo corruptible en incorruptible. Primera de Corintios 15. Ardía el monte, la zarza ardía, aquí había humo, aquí había una mayor manifestación del poder de Dios. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Esa conversación entre el instrumento llamado, el instrumento escogido, y Dios fue corroborado, fue presenciado por el pueblo de Israel. Tan aterrador era la escena con el monte cubierto de humo y tan temible el sonido de la trompeta que Moisés no pudo permanecer silencioso. Para aliviar la tensión prorrumpió en palabras quizás como las registradas en Hebreos 12, 21. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Descendió Jehová. ¿Saben? Si esa manifestación de Dios fue impresionante para el pueblo, y el pueblo se asustó y después le dice a Moisés, ya no queremos estar en ese lugar, que Dios hable contigo y tú después nos hablas. Imagínense cómo será la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 6 dice que cuando se manifieste, todos aquellos que lo han rechazado, todos aquellos que no quieren saber nada de Él, buscarán la muerte, buscarán esconderse debajo de las rocas, debajo de las peñas, en las cuevas. Se va a manifestar una gran manifestación. Así se manifiesta Dios. Pero recuerden que no siempre. Dios tiene diversas formas de manifestarse, pero en esta ocasión lo hizo de esta manera para impresionar a todos, a toda la gente. ¿Cuánto había? Más de 1.000.000 de personas. Es bastante. Dios llama a Moisés y Moisés sube al monte. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Y qué le responde Moisés? Y también que se santifiquen los sacerdotes para que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos.
Luego volvemos a esto, dice, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Algún tipo de barrera puso Moisés. Y ahora Dios le dice en el versículo 21 y 22, desciende, ordena al pueblo. En estos versículos finales de este capítulo, el pueblo y los sacerdotes otra vez son amonestados a no pasar los límites. Moisés considera que el pueblo ya sabe, y ya se les dijo. Moisés considera que ya la barrera es suficiente para que no pasen. Pero Dios, que conoce a cada persona, le dice a Moisés, desciende, ve, vuelve, diles que no pasen, porque van a morir. A veces nosotros asumimos que nos han entendido. A veces nosotros asumimos que hemos sido claros en nuestra forma de decir las cosas. Pero es bueno que corroboremos, es bueno que nos cercioremos de que nos han entendido. Y parece que, a pesar de haber puesto las barreras, a pesar de haberles dicho, no todos habían entendido. Y por eso Dios le dice, desciende. Y también que se santifiquen los sacerdotes. ¿Quiénes son estos sacerdotes? Recuerden que los sacerdotes no se designan sino hasta después, cuando Dios va estableciendo el sistema del santuario terrenal. Recién en el capítulo 28:1 se llama a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Entonces, ¿quiénes son estos sacerdotes? No. Miren, aquí probablemente se refiere a los que eran cabezas de las familias o a los líderes de los clanes que cumplían tal función en la época. Por ejemplo, Abraham cumplió la función de sacerdote, ofrecía sacrificios. Job cumplía la función de sacerdote, ofrecía sacrificios. El mismo Caín y Abel ofrecían sacrificios. Se dan cuenta que en el pasado las cabezas, los que eran los padres de la familia o los líderes de los clanes, cumplían esa función. Todavía Aarón no ha sido llamado al sacerdocio tal como nosotros lo conocemos, pero el sacerdote es aquel que media entre Dios y su pueblo. Que se acerquen. Y Moisés le dice, no van a poder subir, ya ellos se han santificado. Moisés le asegura a Dios que el pueblo no podía inconscientemente traspasar los límites del recinto del monte sagrado. Pero Dios le dice, ve, desciende, ve. Dios rechaza el argumento de Moisés de que no había necesidad de advertir más al pueblo. Dios conocía lo que su siervo no sabía y para evitar dificultades insistió en que se renovara la advertencia. Y aquí hay una perla. Enseñemos una y otra vez hasta corroborar que nos han entendido. Hay muchos mensajes en la Biblia que son claros para unos, pero para otros no son claros. Pero lamentablemente a veces, como para mí es claro, pienso que para todos es claro. Hay que corroborar. Hay que cerciorarnos que nos han entendido. Si usted es un maestro, corrobore de que le entendieron. Si usted es un alumno y no entendió una parte, pregunte. Que le aclaren las cosas. Y Aarón, y lo hago ahora, Moisés recibe una indicación adicional, que descienda, y luego que suba, y Aarón con él, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Que aprendan a obedecer. Tenemos que aprender a obedecer hasta dónde debemos avanzar. ¿Hasta dónde? Entonces Dios le dice ahora, vienes con Aarón. Esta es la primera mención expresa de Aarón como nombrado para ascender al monte con Moisés. Parece posible que hubiera ascendido previamente, parece. Por ejemplo, los versículos 3, 20, 23.
parece. Pero aquí específicamente se dice que suba Aarón. Muchas manifestaciones se dieron entre Dios y solo con la presencia de Moisés. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Humillado por el reproche divino, Moisés volvió al campamento para advertir a todos los sacerdotes como al pueblo. Ninguno debía traspasar el límite señalado. Podrían morir. Moisés podría, y ahora Aarón también podría. Es Dios quien va determinando las cosas como han de suceder. Recuerden lo del maná. De domingo a jueves, una porción. Si lo guardas, se malogra. Viernes, doble porción. Si lo guardas para el sábado, no se malogra. Toma un poco de maná y guárdalo para las generaciones, para tus hijos, para que ellos sepan. ¿Se dan cuenta? Y eso no se malograba. Aprendamos a creer en la palabra de Dios. ¿Qué perla hemos aprendido aquí? Particularmente me quedo con el llamado de Dios. Dios nos ha llamado para ser linaje escogido, un pueblo especial, una nación santa, un reino de sacerdotes. Pero para ello debemos escuchar, oír su palabra, guardar su pacto, servir a Dios por amor, servir a Dios con el corazón. Que Dios te bendiga. Amén.